En esta presentación veremos los conceptos relacionados con el bus frontal de datos. El bus frontal de datos o FSB es el canal digital que transfiere los datos desde el integrado auxiliar chipset al microprocesador. Este bus frontal de datos fue creado porque se necesitaba una mayor velocidad de procesamiento, pues las aplicaciones requerían cada vez más memoria de las que el micro podía retener. El bus frontal de datos es un bus bidireccional que ayuda al microprocesador a comunicarse con los circuitos de la mainboard. Esto lo hace por medio de las líneas eléctricas interconectadas en modo paralelo. Fue implementado en principio por Intel. Los dispositivos actuales tienden a implementar el modo serial, aunque este tipo de tecnología genera cuellos de botella. La unidad de medida para el bus frontal de datos del microprocesador es el megahertz. Las velocidades actuales están entre 800, 1066, 1333 y hasta 1400 MHz. La frecuencia de un procesador se expresa en términos de la frecuencia del bus frontal de datos multiplicada por un valor predeterminado de fábrica, por lo que conocer el bus frontal de datos es importante a la hora de querer forzar a trabajar al micro a su máxima velocidad. La tecnología Hypertransport fue inventada en AMD. Desde la primera versión en el 2001, esta tecnología ha evolucionado para apoyar velocidades más altas y el aumento de funcionalidad manteniendo la baja latencia o demora. Es una tecnología de enlace bidireccional de alta velocidad diseñada para reducir el número de buses en un sistema, habilitando sistemas multiproceso altamente escalables. Fue conocida como Lightning Data Transport o LDT. La arquitectura del bus de entrada y salida se utiliza por su bajo costo y alcanza en su punto máximo a los 66 MHz, pero los micros de hoy en día corren a frecuencias de reloj desde 500 hasta 1 GHz. Hypertransport puede ir desde velocidades de 200 MHz hasta 3.2 GHz. Existen cuatro versiones de Hypertransport. Está la versión 1X, 2.0, 3.0 y 3.1. Soportan tecnología DDR, lo cual permite alcanzar un máximo de 5200 megateras por segundo en velocidad, o sea unas 2600 MHz en cada dirección de entrada y salida de datos. Hypertransport es ampliamente usada por AMD en procesadores x86 y chipset. También la usan Nvidia y VIA Technologies al fabricar chipset. Empresas como Hewlett Packard, Sun Microsystems e IBM la utilizan en servidores y Cisco Systems al fabricar sus routers. El Intel QuickPath Interconnect o en sus siglas QPI es una conexión punto a punto desarrollada por Intel para competir con Hypertransport y reemplazar el bus frontal de datos. Se lanzó en noviembre del 2008 en su familia de procesadores Core i7 y en el chip Intel X58. El QIP se usa para conectar el procesador con el chipset. La arquitectura QuickPath asume que el procesador tiene un controlador de memoria integrado, por lo que los multiprocesadores deben tener la arquitectura NUMA. Esta arquitectura es en principio una tecnología de memoria distribuida, que evita que el rendimiento del sistema se afecte cuando varios procesadores intentan acceder a la misma memoria al tiempo. El QuickPath funciona a una frecuencia de reloj de 2.4 GHz, 2.93 o 3.2. Los procesadores Core i7 se limitan a una frecuencia de reloj de 2.4 GHz. Entre las grandes ventajas del QuickPath está la conexión punto a punto. Los procesadores ya no deben utilizar un único bus para comunicarse con la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Además ofrece escalabilidad, o sea que elimina la competencia entre los procesadores para obtener memoria y ancho de banda. También integra una mayor cantidad de memoria caché, lo cual aumenta el desempeño. Gracias al ancho de banda y bajo consumo,
El Intel Quick Pack acelera la evolución del bus del microprocesador, lo cual permite aprovechar el potencial de los microprocesadores de última generación como la familia Core i7 y sus versiones derivadas. Por la evolución del microprocesador a los actuales Core i7, Intel desarrolló el QuickPath para la transferencia rápida de datos entre el microprocesador y las demás partes de la mainboard, y así reemplazó la antigua configuración de bus frontal de datos. Las tecnologías Hypertransport y QuickPath desplazaron al bus frontal de datos por tener mayor velocidad de transferencia de datos a una mínima latencia o retardo, y además al manejar un mayor ancho de banda pueden transportar mayor cantidad de datos, lo que aumenta el rendimiento del computador. Actualmente para procesadores de varios núcleos como el Core i7 de Intel que maneja QuickPath se necesita que la mainboard soporte este tipo de microprocesadores y que tenga capacidad para memoria RAM, siendo aconsejable un mínimo de 8 GB de RAM para tener un equipo con buenas prestaciones. Lo mismo pasa con la arquitectura Hypertransport de AMD. Esta tiene un bus más grande que el bus frontal de datos y además comunica directamente el microprocesador con el procesador gráfico o GPU, sin pasar por la memoria RAM. Estas dos tecnologías Hypertransport y QuickPath son diseñadas para mejorar el procesamiento de los datos y por ende el rendimiento del equipo. Además son tecnologías que vienen muy bien en el tema de servidores en donde se necesita gran desempeño y velocidad.